En contadas ocasiones, lo que parece un vuelo tranquilo y rutinario puede convertirse en una auténtica pesadilla. El miedo a volar es uno de los instintos más primarios del ser humano. Quédate a descubrir este relato y conciliar el sueño en tu próximo vuelo podrá convertirse en un auténtico desafío. La puerta de embarque se iluminó en la pantalla de vuelos de salida del aeropuerto de Ceiza. Pronto se alejaría del frío de Buenos Aires para llegar a un Madrid veraniego de mediados de julio. Las más de 11 horas que tenía por delante dentro del Airbus de Iberia no le preocupaban, pero siempre era tedioso. Los viajes largos le creaban una especie de depresión intradiaria, aunque haciendo este trayecto 2 veces por año ya comenzaba a acostumbrarse. Viajaba sin equipaje facturado. Con la maleta de cabina tendría más que suficiente para sobrevivir al mes que pasaría en España. Siempre era gratificante volver a ver a la familia. José se dirigió a su puerta de embarque con el pasaporte y el billete en la mano. Todavía faltaba media hora para que se iniciase el protocolo, pero le gustaba llegar con tiempo. Un aeropuerto no era un lugar para andar retrasándose. Una vez dentro del avión, rezó como en cada vuelo para no tener a nadie sentado a su lado. Ese era uno de los mayores lujos que una persona podía permitirse en clase turista. Esta vez, como casi siempre, tampoco tuvo suerte. Solía elegir ventanilla para vuelos cortos, ya que le gustaba ver cómo la ciudad se iba haciendo cada vez más pequeña y disfrutar de las nubes y el mar en la lejanía, pero para vuelos largos cometió ese error en pocas ocasiones, hasta que aprendió que el pasillo es el segundo lujo de la clase económica. El avión comenzó su protocolo de despegue, y José se acomodó, esperando el impulso que le pegaría a su asiento durante el proceso de dejar tierra. Disfrutaba con esa sensación única cada vez que viajaba, una inyección de adrenalina que le hacía sentirse vivo. Tras unos bruscos movimientos en su ascenso, el avión se estabilizó. A partir de ese momento, el tiempo empezaba a correr muy despacio, en una lucha por acabar con su paciencia. Vio alguna película, pero aún así el tiempo parecía no avanzar. Leyó un poco, escuchó algo de música y le sirvieron la cena. Las 2 primeras horas del vuelo ya estaban descontadas. Todo marchaba bien, ya solo quedaban unas 9, casi nada. Tras pasar por el aseo, aprovechando que durante las primeras horas todavía solía ser un lugar bastante presentable, decidió intentar dormir algo. Le costaba mucho coger el sueño en un avión, pero sabía que era la mejor forma de pasar el tiempo, aún más cuando el viaje se realizaba de noche. Así quizás conseguiría mitigar los efectos del jet lag a su llegada. Se colocó su antifaz, se ajustó los cascos con un poco de música relajante e intentó abstraerse lo máximo posible del lugar donde se encontraba. Su mundo interior iba engullendo poco a poco las sensaciones de un vuelo que se desarrollaba con normalidad. Pasaron unas 4 horas, cuando un movimiento brusco lo despertó. Había dormido más de lo que esperaba. Se quitó el antifaz y se sorprendió de la oscuridad que reinaba en todo el avión. No había luces de ningún tipo. También el silencio era absoluto. Cogió su teléfono móvil y encendió la linterna. Apuntó hacia los asientos contiguos. No había nadie. Apuntó hacia el pasillo. Absolutamente nada. Todos los asientos parecían estar vacíos. ¿Ya habían llegado? Era imposible. Todavía notaba el avión en movimiento. Se levantó de su asiento y comenzó a apuntar con la linterna de un lado a otro. No había nadie. Todos habían desaparecido. La ansiedad comenzó a apoderarse de sus movimientos. Corrió hacia la cola, comprobando que todas las personas se habían esfumado, empeñadas en gastarle la peor broma del mundo. Escuchaba los latidos de su corazón cada vez más fuertes. El silencio y la oscuridad comenzaron a inundar sus venas, llenándolas de un terror que jamás había experimentado. Caminó hacia la zona delantera del avión. Le temblaban las piernas y se tambaleaba agarrándose a los asientos vacíos mientras recorría el pasillo. Corrió la cortina que separaba la primera clase del resto. También se encontraba vacía, a oscuras. El avión se tambaleó,
confirmando que se encontraba todavía en el aire. En ese momento algo todavía peor le vino a la cabeza. ¿Habrá alguien a los mandos? Llegó a la puerta que separaba la cabina de mando del resto. Dio unos golpes esperando alguna respuesta al otro lado. El silencio seguía siendo protagonista. Intentó abrir la puerta y ésta cedió. Lo que vio tras ella lo dejó congelado. Se encontraba sin piloto, volando directamente hacia una mancha negruzca, inmensa, que llegaba hasta el horizonte. La inclinación hacia el mar cada vez era mayor y el avión comenzó a caer en picado. No había escapatoria, no había solución posible. El parabrisas del avión era todo mar y se acercaba a una velocidad abrumadora. Todo su cuerpo empezó a temblar. Sabía que el final estaba a unos pocos segundos. La fuerza G comenzó a empujarlo hacia atrás y entonces llegó el impacto que rompió el silencio, y lo último que notó fue el agua fría clavándose en su cuerpo como cuchillas en la noche. Perdió el conocimiento unos instantes. Cuando abrió los ojos, no veía absolutamente nada. Solo la linterna de su celular iluminaba un poco el avión desde el exterior. Con el impacto, había sido expulsado por el parabrisas de la cabina de mando. Intentó nadar, pero en ese momento empezaba a faltarle el aire y no sabía en qué dirección se encontraba la superficie. La oscuridad era absoluta, excepto por el celular que incomprensiblemente todavía iluminaba con su linterna. No tardó mucho en notar que su cuerpo se rendía, en notar que su boca iba a ceder. Luchó con todas sus fuerzas, pero ya no podía hacer más. Por mucho que braceaba, no conseguía alcanzar la superficie. Y sucedió. Su boca se abrió buscando oxígeno, y el agua entró inundando sus pulmones. El dolor absoluto llegó a su interior, como si alguien estuviera rajándolo por dentro. Seguía necesitando oxígeno, a pesar del dolor que le recorría el pecho. Volvió a intentar respirar, y eso fue lo último que sintió. De pronto todo terminó. Todo se hizo silencio. Durante meses, varios países intentaron encontrar el avión perdido en mitad del océano Atlántico. No se tuvo ningún éxito, ni siquiera se encontró un trozo del fuselaje. Nadie sabía qué había sucedido con ese Airbus de Iberia destino a Madrid, solo que 6 horas después de su despegue dejó de emitir señales, en mitad del océano Atlántico. Lo que sucedió todavía sigue siendo un misterio. Soy Sergio Ruz, y esto ha sido un relato más para Historias de Terror. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscríbete y activa la campana para ver nuevos relatos como este. Muchas gracias.